Saludo de manera muy cordial a los organizadores, participantes, panelistas y a los hermanos y hermanas indígenas aquí presentes en la Semana Mundial del Agua. El agua para los pueblos indígenas es fuente de vida. Está conectada con nuestros territorios en donde ejercemos nuestras culturas y formas propias de gobierno, que a su vez nos han permitido por siglos preservar la biodiversidad de nuestros ecosistemas y la gran diversidad de nuestros sistemas alimentarios. En primer lugar, permítanme recordar algunos hitos de la historia reciente de los pueblos indígenas en su relación con los estados, así como la importancia de sus luchas y de la política del reconocimiento de la diversidad. Alrededor del mundo, la historia de los siglos recientes de los pueblos indígenas se puede caracterizar a partir del tipo de políticas con las cuales otras culturas y los estados les han abordado. La primera política hacia los pueblos indígenas ha sido el colonialismo. No me extenderé en los detalles, solo diré que su principal característica ha sido la negación y la búsqueda del exterminio y esclavización de los pueblos indígenas. El segundo tipo de políticas ha sido el reduccionismo. Bajo el supuesto de una superioridad de una cultura sobre las demás, se ha querido caminar hacia la reducción de los considerados salvajes indígenas hacia la vida civilizada. El tercer tipo de políticas por el cual hemos transitado ha sido la de asimilación. Bajo el supuesto de características comunes, se ha querido abordar los asuntos de los pueblos indígenas de la misma forma y con los mismos parámetros que a otras identidades, grupos o condiciones sociales o humanas. En el plano internacional, por lo menos, hemos dado pasos importantes para superar este tipo de políticas y con ello contribuir a disminuir los flagelos que ellos implican para los pueblos indígenas. Podemos decir que hemos avanzado hacia un tipo de políticas basadas en el reconocimiento de la diversidad. Observamos que en algunos de los puntos de las líneas de trabajo del diseño de acción para el agua se refiere a los pueblos indígenas y comunidades locales como un solo grupo. Esto es muy grave, porque constituye un retroceso para nuestros procesos de luchas nacionales, regionales y globales por el reconocimiento de los derechos específicos para los pueblos indígenas. Es volver a políticas de asimilación, con riesgo de reduccionismo y, por qué no decirlo, con una enorme carga de colonialismo. Desde todo punto de vista, esto es inaceptable. Asimilar los pueblos indígenas con comunidades locales socava el estatus de los derechos de los pueblos indígenas en el nivel internacional que les son inherentes, como se explica en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y como lo ha reiterado el Foro Permanente en la reciente sesión. Desde el Foro Permanente esperamos que este punto sea tomado en serio y en esta Semana Mundial del Agua se refleje a partir de aquí en las siguientes etapas del trabajo en el marco del decenio. El segundo punto está relacionado con la participación de los pueblos indígenas en el decenio de la acción para el agua. Como lo dije en la conferencia de alto nivel en Dushanbe, reconozco la importancia del decenio internacional para la acción para el agua y valoro profundamente que se incluya las voces y el conocimiento científico de los pueblos indígenas. Sin embargo, es importante revisar la manera en que los pueblos indígenas participamos en este decenio de acción para el agua. Desde diferentes escenarios y voces se ha reconocido que los pueblos indígenas están al frente de la conservación del agua y la biodiversidad. Somos agentes de cambios y somos quienes con nuestros conocimientos y prácticas
los que aportamos de manera significativa a avanzar en soluciones a problemas de escasez de agua, manejo de recursos hídricos y con medidas efectivas frente al cambio climático. Sin embargo, la experiencia y los conocimientos científicos indígenas no se ven reflejados en el diseño de las políticas sobre agua a nivel global, regional y nacional. El decenio es una oportunidad única en la que se debe seguir el direccionamiento en el que se asegure la participación y autonomía de los pueblos indígenas de las 7 regiones socioculturales para que informen de manera decisiva las acciones en el marco del decenio. Cuando hablamos de participación, nos referimos a una participación significativa y efectiva, en la que nuestros representantes indígenas tomen voz y voto en las decisiones, construyan agenda atendiendo nuestras prioridades e influencien las políticas y programas sobre agua a nivel global. Para que esta participación sea efectiva, requerimos del apoyo estructural por parte de las Naciones Unidas, organizaciones y gobiernos, de la misma manera como también se ha apoyado a otros actores del proceso que tienen acá su respaldo para su participación. El tercer y último punto que quiero compartir con ustedes es sobre la necesidad de conectar las acciones del Decenio de Acción para el Agua con otros procesos liderados desde las Naciones Unidas. Son múltiples las acciones que se están gestando en el marco de las Naciones Unidas, en la que los pueblos indígenas estamos forjando también procesos de participación real y efectiva, tales como el decenio de restauración de ecosistemas, el decenio de las lenguas indígenas, las coaliciones sobre sistemas alimentarios de los pueblos indígenas, entre otros. Todos estos procesos están íntimamente ligados a temas que afectan directamente a los pueblos indígenas. Cuando hablamos de asuntos de importancia global para los pueblos indígenas, nos referimos a una interdependencia en la que no podemos desligar asuntos y tratarlos de manera separada para que todos estén conectados. No podemos hablar de agua sin hablar de territorio, de sistemas alimentarios, lenguas y ecosistema. Por eso es fundamental que existan sinergias en todos los procesos que están desarrollando en la ONU para que se construyan y se aporten resultados coherentes que atiendan la interdependencia de estos asuntos, su interconectividad cuando hablamos de la participación de los pueblos indígenas. Quisiera cerrar estos comentarios con 2 apuntes adicionales. Primero, reconocer la importante labor del relator especial para los derechos humanos al agua potable y saneamiento, el señor Pedro Arrojo Agudo, por su informe sobre pueblos indígenas. Estoy convencido que este informe también ayudará a sentar las bases para el camino y seguir con la participación de los pueblos indígenas en este decenio. Y segundo, todos estos temas están íntimamente ligados con los debates de la COP27 sobre cambio climático centrada en sistemas alimentarios y con las discusiones en el marco de la COP15 sobre biodiversidad, donde se aprobará el marco global sobre biodiversidad post-2020. Escenarios donde se debe trasladar estas discusiones para una íntima relación con el Decenio de Acción para el Agua y Pueblos Indígenas. Muchísimas gracias.